Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Imagínense si el hermano Raúl estaba nervioso dirigiendo las alabanzas, ahora imagínense yo predicando. Pues el día de hoy vamos a dar un mensaje que quería dar el año pasado, pero nunca lo llegué a preparar, así que lo preparé para hoy. Y que yo sepa, nunca he predicado de este pasaje, pero se me hizo interesante porque aunque se encuentra en el Antiguo Testamento y su contexto histórico pues está dirigido al pueblo de Israel, creo que sí podemos hallarle principios bíblicos que definitivamente aplicarían a nosotros como cristianos, ya que el punto de este mensaje es de no perder nuestra relación con Dios, no perder nuestra relación con Dios. El pasaje que le estoy hablando se encuentra en Jeremías capítulo 13, del versículo 1 al 11. Jeremías capítulo 13, versículos 1 al 11. Jeremías capítulo 13. Y el mensaje lo he titulado El cinto de lino. El cinto de lino. Jeremías 13, 1 al 11. Viendo los primeros dos versículos, Jeremías 13, 1 y 2 dice: Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Ahora no sé cuántos de ustedes usan un cinturón. ¿Cuántos de ustedes usan un cinturón? Yo tengo un cinturón. ¿Cuántos de ustedes usan cinto, verdad? ¿Cuántos de ustedes usan cinto en su ropa? En mi caso, ¿verdad? Pues lo uso ¿para qué? Para sostener mi ropa, ¿verdad? Para sostener mi ropa, estar bien ceñido, listo para trabajar. Ahora sé que existen cintos que son solo de adorno, ¿no? Se usan solamente para que se vean bonitos, ¿verdad? Para que armonicen con la ropa, ¿verdad? Pero este no es el caso en este cinto de lino, ¿verdad? Este cinto de lino sí tiene su uso, ¿verdad? Este cinto queda bien fajado al cuerpo, bien cercano a uno, bien íntimo, ¿verdad? Y lo alista a uno a trabajar, a producir, a fructificar. O sea, tiene su función y es bien cercano a uno. Entonces, aparte, el lino, ¿verdad? Es una tela fina, ¿verdad? Es una tela fina asociada en la Biblia con lo puro y con el servicio religioso. Si se acuerdan, los sacerdotes se vestían así, ¿verdad? De lino, ¿verdad? Lino fino. Ahora, esto simbolizaba que Israel y Judá estaban llamados a estar cerca de Dios y también serle útiles y serle santos. Ahora, algo que se me hizo interesante y busqué el dato es que Dios le dijo a Jeremías que no metiera el cinto en agua. Entonces, pues que busqué, ¿verdad? ¿Por qué dice eso, verdad? Pues dice que la razón es para que el cinto se conservara tal y como estaba, es decir, nuevo y limpio, sin que fuera alterado por el agua. Y esto enfatiza la idea de Dios, ¿verdad? Había formado a su pueblo Israel con cuidado y con pureza. Y como dice el versículo 2, Jeremías, ¿qué dice? Jeremías obedece. ¿Qué dice el versículo 2? Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Entonces Dios quería, ¿verdad? Dios quería darle a su pueblo un mensaje a través del profeta Jeremías. Pero en este mensaje en particular, Dios quería que Jeremías usara una ilustración visual junto con el mensaje. Entonces, continuando con el versículo 3, ¿qué dice? Versículo 3, Jeremías 13:3. Dice: vino a mí por segunda vez palabra de Jehová, diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. ¿Se acuerdan que el Éufrates era uno de los ríos? Ustedes saben cómo están los ríos y aparte pues está ahí las laderas y todo eso, ¿no? Dice: y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Entonces fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Entonces, hermanos, esto me recuerda algo muy importante que aplica a nosotros, a lo último que dice ahí y que vimos en el otro versículo. Cuando Dios te manda a hacer algo, no lo cuestiones, vea. Cuando Dios te manda a hacer algo, no lo cuestiones, hazlo, vea. Sé un cristiano obediente, bien importante. Vemos eso ya en dos diferentes versículos, que él hizo como él le dijo, ¿verdad? Y hizo como Jehová le mandó.
Continuando el versículo 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Para ninguna cosa era bueno. Ahora, hermanos, no sé a cuántos de ustedes han sido testigos de algo parecido. Me refiero ya sea que en la zona donde estaban una tormenta bien grande. Yo pensando como en el campo, donde están ahí los animales y todo eso, y la tierra, ¿verdad? Y de repente hay una tormenta bien grande, y la ropa, ¿verdad? Tal vez la ropa que usted había sacado para secar al sol, pues no nada más se moja, sino se cae, se arrastra, ¿verdad? Se hace hasta un río, ¿no? Donde no había, y se fue para el olvido la ropa. Y mucho tiempo después, alguien en su rancho, mira, dice, ¿qué es esto? De repente aparece algo ahí después de muchos días. Ahora, tal vez lo primero no les ha pasado a ustedes, pero tal vez esto sí. Segundo, que tal vez ustedes están en una pradera, una tierra o algo, y de repente ven algo así, está toda la tierra, toda ya seca, y se ve así como que una telita, ¿no? O algo así. Y pues, ¿qué hacen ustedes? Ay, mira, aquí hay una tela, ¿qué es? ¿Y qué hacen? Les tiran, ¿verdad? Les tiran, ¡oh! Y ya se dan cuenta, mira, es o un calcetín, ¿verdad? O es una blusa, ¿verdad? O es algo, ¿verdad? Pero ¿cómo se encuentra, verdad? Entonces, imagínense a alguien entonces en su rancho hacia abajo, ¿no? Donde cayó. ¿Qué es esto? Y descubren enterrado en la tierra ya seca la prenda de vestir ya toda cuicha, toda inservible. ¿Han visto eso o no? Yo sí me acuerdo, no sé de dónde tengo esa memoria, ¿no? Pero siento como que yo sí he visto que he jalado algo y está algo todo podrido, como dice aquí, todo podrido. Pues así imagínense, vea, el cinto de lino, vea, así imagínense el cinto de lino. Ahora veamos el versículo 8. Entonces Jeremías, el versículo 8 dice, y vino a mí palabra de Jehová, una vez que él vio cómo estaba el cinto podrido, inservible. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Entonces ahí podemos ver el pecado, el primer pecado, el pecado por lo cual hizo que entonces ellos estuvieran ya mal delante de Dios, la soberbia. Hermanos, es como cuando uno ya cree que es autónomo, ¿no? O sea, cuando uno ya cree que es autosuficiente. ¿Qué pasa eso? Ya uno deja de agradecer a Dios. Uno ya no le agradece a Dios porque uno se siente que uno las puede y todo y que es gracias a mí, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, es por eso, ustedes saben cómo por un lado la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por otro lado, hay otras personas que la raíz de mucho pecado es la soberbia. ¿Como le pasó a quién? Al diablo, ¿verdad? O sea, que también por la soberbia. Entonces sí, o sea, realmente también es una raíz de tantos males. Entonces, haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Versículo 10. Este pueblo, ¿cómo le llama? Este pueblo malo. Y luego menciona las características. Que no quiere oír mis palabras. Que anda en las imaginaciones de su corazón. Y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, para ninguna cosa es bueno. Entonces, ¿qué dice en el versículo 10? Este pueblo malo, así dice, este pueblo malo. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, también en el Nuevo Testamento, Él llega, ¿verdad? También a reprender iglesias, ¿verdad? Iglesias en el Nuevo Testamento, por ciertas conductas malas. Como en Apocalipsis, no voy a ir para allá, pero les voy a recordar, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia de Cristo en Éfeso perdió ¿qué? Su primer amor. La iglesia de Cristo en Pérgamo toleró falsa doctrina. La iglesia de Cristo en Tiatira toleró inmoralidad sexual. La iglesia de Cristo en Sardis
tenía fama de ser una iglesia viva, pero Dios la tenía por muerta. La iglesia de Cristo en la Odisea era tan tibia, ¿se acuerdan? Tan tibia, tan mediocre, espiritualmente hablando, porque por ser rica se creía autosuficiente, otra vez la soberbia. ¿Qué iba a hacer Dios con ella? Si no se arrepentía, la iba a vomitar de su boca. ¿Cómo estaba el cinto? Podrido, podrido. ¿Alguna vez usted ha comido una comida podrida? Digo, obviamente sin querer, ¿verdad? Que no sabía, ¿no? Me acuerdo que una vez yo compré un chocolatito, me refiero para tomar. Así que nunca había probado esa marca. Ya lo voy a probar. Y ya probé y, ay, qué raro sabe, ¿verdad? Y yo estaba en el carro, entonces nada más fue de pasadita, eso pasó hace mucho. Y, ay, sabe raro, bueno, pues es una marca nueva. Y, ay, hasta que me fijé en la fecha, no, hombre, ya estaba caducado, entonces, no, hombre, pues esto estaba echado a perder. Pero ya estaba muy lejos como para ir a reclamar. No me acuerdo cuando en Shoppers, no sé ahorita, pero en Shoppers me acuerdo que tenían una póliza que si uno que encontraba un producto ya pasado, uno lo mostraba y le daban uno nuevo gratis. Uno nuevo gratis. Entonces, pero sí, o sea, ahí digo eso de lo de probar, porque como dice Dios, vean, los vomitaré de mi boca. O sea, ¿causan qué? Asco. ¿Causan asco? Entonces, bueno, imagínense, entonces, aquí estamos hablando de una iglesia de Cristo ahí en la Odisea, entonces no estamos hablando nada más, Dios reprendía de una manera bien fuerte en el Antiguo Testamento a su pueblo, pero vemos que también hay partes en la Biblia del Nuevo Testamento donde reprende muy severamente a la iglesia, y obviamente para que se arrepienta, ¿no? Aparte de llamarle al pueblo de Israel ahí en Jeremías, le llamó pueblo malo, ¿qué otra cosa dijo Dios de su pueblo? ¿Qué otra cosa dijo? Que no quiere oír mis palabras. No quiere oír mis palabras. Y es lo que pasa con la soberbia, ¿no? Cuando una vez que uno se cree autosuficiente, pues ya no escucha consejo. Ya no escucha consejo de Dios. Qué cosa, ¿no? Que no quiere oír mis palabras. Ahora, ¿qué dice Mateo 7? Si pueden ir conmigo. Mateo 7 al final de lo que unos le llaman el Sermón del Monte, ¿no? Que es Mateo 5, 6 y 7. ¿Y qué dice ahí al final? Después de dar una larga predicación de tantos mensajes, de diferentes temas, ¿no? Que dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Se acuerdan? Porque no nada más escuchó, sino hizo. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y luego, ¿qué dice? Y fue grande, grande su ruina. ¿Cómo estaba el cinto? Podrido. ¿Qué le pasa a una casa, hermanos? Por ejemplo, pensando ya en unas casas americanas, ¿qué les pasa a una casa cuando ya tiene podrida la madera? No, hombre, pues se cae, ¿verdad? ¿Sí han visto eso, no? Cuando así la madera, que expone que debe ser la estructura de una casa, no nada más algo ahí bonito, sino, y luego que tiene comején, que tiene termitas. Usted hasta, yo le he hecho, o sea, hasta uno le hace así y se deshace como papel. O peor que papel. Entonces así es bien importante en el caso de nosotros estar fundados sobre la roca. ¿Qué significa eso? No nada más oír, sino también hacer, ¿verdad? Obedecer, ¿verdad? Dice Jesús, un hombre prudente así. Aparte de no querer oír sus palabras, el pueblo de Israel a Jehová, ¿qué otro mal hacía a su pueblo? Dice, que anda, ahí en el versículo 10, que anda en las imaginaciones de su corazón. En otras palabras, quiere hacer lo que su corazón le dicte, en vez de querer seguir los mandamientos de Dios. Hay unos que dicen así, vea, tú haz lo que tu corazón, ¿verdad? Te diga, tú haz lo que tu corazón. No, en el caso del cristiano, tú haz lo que Dios te manda. Así, ¿verdad? Tú haz lo que Dios te manda, muy importante. Pero ellos estaban en
Ellos estaban en las imaginaciones de su corazón. ¿Qué dice Romanos 1? Romanos 1, versículo 21 y 22. Romanos 1, versículos 21 y 22. Romanos 1, 21, 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces así estaba el pueblo de Israel, lamentablemente. ¿Qué dice Efesios 2? Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él, refiriéndose a Dios, a Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en el caso de nosotros, eso de estar envanecido en los pensamientos del corazón debe ser en pasado para nosotros los cristianos. Por eso dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque está hablando de cristianos. ¿Pero qué estábamos haciendo antes? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Entonces, bien importante, cuando uno quiere seguir su propio corazón, es como dice aquí, está deseando, haciendo lo que desee su carne, la voluntad de la carne, ¿verdad? De los pensamientos, las imaginaciones de su corazón. Pero no, hay que hacer la voluntad de Dios. Bien importante, bien importante. ¿Qué dice Colosenses 3? Colosenses capítulo 3. Está Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Hablándole a cristianos, ¿verdad? Para que no nos olvidemos, para que no nos pase. Porque el pueblo de Israel ya era su pueblo, pero lamentablemente, después de ser un cinto de lino así bonito, pasó a ser un cinto podrido. Entonces, Colosenses 3, que no nos pase a nosotros. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. ¿Cuándo fue que pasó eso? En el bautismo, ¿verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Ahora, hablando otra vez de Jeremías 13:10, ¿qué otro pecado le atribuye Dios a su pueblo? Bueno, dice que va en pos de dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 6:24? Mateo 6:24. En el caso de ellos, pues sí eran dioses en el sentido, dioses obviamente es con D chica, como dice ahí, dioses ajenos, es decir, falsos, y que normalmente pues están así en forma de una imagen o algo. Pero acuérdense que en el caso de esta vida, si usted dice, no, yo no tengo nada de eso en la casa, pero ¿qué cosa puede convertirse en Dios falso? El dinero, ¿verdad? Entonces Mateo 6:24 Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya que era el mal que estaban haciendo los israelitas, que iban en pos de dioses ajenos para servirles, si se fijan. Entonces nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas, es solo a Dios. Ahora, ¿qué dijo Mateo? En Mateo 4:10, ¿qué le dijo Jesús al diablo en el desierto? Mateo 4:10. O sea, un par de capítulos antes. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Bien importante, hermanos. Y al final, ¿verdad? Al final, ahí de Jeremías, al final Dios comparando a su pueblo pecador con el cinto lino ya todo podrido, les dice al final de Jeremías 13:10, donde estamos viendo todas esas frases, Jeremías 13:10, al final les dice que como el cinto podrido, para ninguna cosa
es bueno. Aparte de decir cómo estaba el cinto podrido, dice, ¿para qué? Para ninguna cosa es bueno. Para ninguna cosa es bueno. Acuérdense que en el caso de los de Éfeso, la iglesia que ya había perdido su primer amor, le decía que se arrepintiera, o si no que iba a quitar su candelero de su lugar. O sea, iba a dejar de ser iglesia, iba a dejar de ser, ¿verdad? Ya iba a dejar de ser embajada del reino celestial. Entonces, qué cosa, ¿no? Entonces, sí, aquí como les dice a ellos, para nada es bueno. Entonces, pues, si ya no están haciendo mi embajada del reino celestial, entonces ya no son buenos para mí. Entonces, el versículo 11 que dice, ahí Jeremías 13, versículo 11, dice, porque como el cinto, entonces ya él le va a aplicar Dios y le va a decir a Jeremías esto, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen, ¿qué dice? Por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Ahí cuando dice pueblo, fama, alabanza y honra, acuérdense que es por pueblo de quién, pueblo de Dios. Por fama de quién, de Dios, ¿verdad? Para alabanza de quién, pues de Dios, ¿verdad? Para honra de quién, pues de Dios. Entonces ellos iban a ser como otra vez como esa embajada que representaba a Dios, los iba a representar a Dios, y que todas las personas dijeran, Dios es verdadero, porque ellos, mira qué tan bendecidos son. Pero obviamente van a ser bendecidos si ellos si solamente escuchan, pues si obedecen. Entonces si ellos obedecen la palabra de Dios, iba a ser el país más glorioso de todo el mundo. Y todos iban a envidiarlo, todos iban a decir, wow, yo quiero conocer quién es ese Dios que les ha dado toda esta sabiduría, y ellos la están aplicando. Entonces por eso Él está diciendo eso, ¿verdad? Pero como dice al final, pero no escucharon. Pero hermanos, como nosotros somos de los que sí escuchamos, ¿verdad? Nosotros sí escuchamos y queremos seguir escuchando, veamos otra vez lo que dice el versículo 11, pero sin la palabra, pero no escucharon. Para aplicarlo a nosotros, ¿no? De ver qué es lo que debemos de hacer, o sea, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Fíjense, versículo 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Es decir, Dios nos quiere bien juntitos a Él, bien juntitos a Él, bien cercanos a Él. ¿Y para qué? Entonces nosotros debemos ser, ¿para qué? Pues pueblo suyo, pueblo de Dios. Por buena fama, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Por alabanza, para alabanza de Dios, para la honra de Dios. Entonces tenemos que escuchar y ver eso, ¿verdad? Nosotros con nuestras vidas tenemos que demostrar que no somos cualquier pueblo, sino que somos el pueblo de Dios, y darle una buena fama al nombre de Dios. En otras palabras, que nuestras acciones hablen bien de Dios, que seamos para alabanza y para honra de Dios. ¿Y qué dice entonces Mateo 5:16? Mateo 5:16, Jesús. Mateo 5:16, después de que les dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿se acuerdan? Y luego en el versículo 16 está la aplicación. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Bien importante. Y ya para terminar, bueno, todavía no termino, pero casi, Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Tengo este versículo y luego tengo otro más. Tito 2:14. Fíjense lo que dice. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, está hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Y qué dice ahí? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es por eso que la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos o digamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, para que entonces Él sea glorificado con nuestras acciones. Nosotros éramos, hermanos, fíjense que nosotros como gentiles, nosotros éramos el cinto podrido. Nosotros éramos el cinto podrido antes, como el cinto de lino podrido. Pero gracias al gran sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, ahora somos como el cinto nuevo.
Gracias a Él, ¿verdad? Gracias a Dios. Somos como el cinto nuevo, limpio y puro. Y lo más importante, hechos cercanos a Dios para poder ser usados para su honra y su gloria. Y por eso quiero terminar con este versículo. Es en Efesios capítulo 2, Efesios 2, y es el versículo 13 y el versículo 19. Ya hablando de nosotros como gentiles, que ahora ya somos parte de la familia de Dios. Efesios 2, 13 y 19. Efesios 2, 13 y 19. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, está hablándole a los gentiles, ¿verdad?, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra vez, o sea, como que nosotros entonces estamos bien fajados, o Dios estaba fajado con nosotros. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, así, o sea, Él es el que nos ha limpiado de todas nuestras culpas, como dice ahí, por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, Él ya ha hecho eso y nos ha santificado. Entonces, ahora nosotros, en cuanto a nuestras acciones, debemos santificarnos nosotros, de ser obedientes a Él, a su palabra, ¿verdad?, para que nosotros sea para su honra y para su gloria. Entonces, honremos, ¿verdad?, a Dios obedeciéndolo. Alabemos su nombre, no solo con nuestros labios, sino también con nuestras acciones. Seamos un pueblo santo, apartado del pecado y cercanos a Dios. Y si hay alguien aquí, ¿verdad?, que todavía no ha enterrado sus pecados en las aguas del bautismo, pues hoy es el día de hacerlo, ¿verdad? Si hoy lo quiere hacer, ¿verdad?, cuando el hermano Raúl, que trae las alabanzas, cuando dirija el himno de invitación, o sea, cuando él se lo indique, puede quedarse de pie y pasar al frente cuando el hermano se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.